La casa, la idea era respetar totalmente el entorno natural. Creemos que era lo más potente en este lugar y no nos gusta contrastar con la arquitectura lo hermoso de la naturaleza porque es inigualable. Il y a vraiment eu un travail effectué sur les matériaux qui a été très important. L'idée, c'est d'avoir le matériau dans son essence la plus naturelle possible. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve à San Francisco, une petite ville d'Argentine, et aujourd'hui on va t'amener visiter la maison qui se trouve derrière moi. Elle s'appelle la Casa Textura. Para un arquitecto, hacer su casa propia es algo muy particular, porque atraviesan por tu cabeza un montón de situaciones de cómo encararla. Yo soy arquitecto Roberto Benito, titular del estudio Benito Arquitectos, de acá de la ciudad de San Francisco. Y estamos acá presentando nuestra casa, que la hemos titulado Casa Texturas. Quedó una casa bastante introvertida, toda volcada hacia adentro y con cierto halo misterioso hacia la calle porque y al crecer la vegetación, por ejemplo, después de unos años, es como que se ha ido mimetizando y la misma naturaleza la ha ido incorporando a la casa, ¿no? La maison se renferme sur son jardin, il n'y a rien d'ostentatoire, déjà la maison n'est pas là pour montrer sa présence, mais plutôt pour se dissimuler derrière la végétation et créer un monde propre à elle à l'intérieur du jardin. Nos gusta mucho también entrar a un espacio de transición. Entramos al patio principal, que es el lugar donde se une lo de afuera con lo de adentro, y después entramos a la casa. No tiene un ingreso directo a la vivienda desde la calle. Y este es el ingreso principal y acá ya nos marca el camino conteniéndonos con esa protección en el techo. Acá generamos un hall de ingreso con el hormigón de la pared que no lo quisimos interrumpir en el límite exterior con el interior. Generamos este divisorio de un vidrio limpio para que se vea la continuidad de este bloque que penetra y termina acá en el interior de la casa, ¿no? La maison se compose de deux gros volumes massifs. Il y en a un premier qui se trouve là, dans lequel il y a les chambres, et il y en a un deuxième de ce côté-là, qui lui est dédié aux techniques. Et ces deux volumes, ils sont connectés en fait par ce grand espace dans lequel il y a deux façades qui sont totalement vitrées, qui donnent sur des jardins. Bueno, y acá ingresas y se nos aparece este gran espacio, que la verdad que es un espacio que impresiona un poco por el tamaño, un espacio que tiene 12 metros de lado, es cuadrado. Nos gusta mucho recibir gente, ser anfitriones, nos gusta cocinar, entonces este espacio lo pensamos para que sea usado con muchos amigos, mucha gente. Y verán que tiene un poco un contraste entre un lado ciego y otro bastante ciego también, con dos materiales diferentes y dos lados con total transparencia. Et ces deux volumes massifs, ils ont aussi un rôle structurel parce que c'est là que va se reposer toute la toiture. Et donc comme ils sont aux extrémités de la maison, eh ben, la toiture va pouvoir se poser dessus et laisser totalement libre cet espace social. Nos gusta mucho también incorporar la prefabricación en nuestras construcciones. Directamente compramos estos viguetones, son losas huecas y las dejamos a la vista, porque nos parece que la expresión es parecida, pero el proceso constructivo se facilita muchísimo de esta manera.
Solamente generamos este doble pórtico con 3 columnas. Yo digo que este espacio sería totalmente distinto sin esa columna en el medio. Claro. A pesar que los arquitectos a veces las columnas nos molestan en algunos lugares, en este caso la pusimos adrede porque es como un centro que marca las 4 zonas del ambiente. Y después siempre lo que buscamos, y sobre todo en estos lugares, es la integración que tenemos entre el interior y lo natural exterior, que bueno, nos da un marco que realmente nos estimula muchísimo al estar viviendo aquí adentro, ¿no? Il y a ce contraste dans la maison entre ces espaces très monolithiques et très bruts et cet autre espace central de vie qui lui est beaucoup plus léger et qui s'ouvre totalement sur le jardin. Por cada lugar que transitamos vamos a tener visuales hacia espacios verdes de diferentes características. Este es un espacio abierto, es un parque principal, y aquel es un verde que está cerrado a la calle con los paredones de hormigón, que se ve mucho más cerrado, pero con ese tratamiento verde vertical que nos da un fondo natural como si no hubiese muro, ¿no? Claro. Nos parecía muy importante que la parte del jardín grande sea lo más autóctono posible. Bueno, yo soy Nancy Silvestro, soy interiorista del estudio y soy la esposa y convivimos acá en esta casa. Incluso hay matas de flores silvestres que tratamos de preservarlas para que eso atraiga a la fauna autóctona de la zona, que es lo que lo logramos, porque acá vienen zorritos a la noche y se sienten en su casa, pájaros, tenemos mariposas, colibríes. Lagarto overo. El lagarto overo. Bueno, eso para nosotros es muy importante. Poder tener esa conexión no solamente con la flora del lugar, sino con la fauna. Donc la maison s'appelle la Casa Textura et on comprend pourquoi, parce qu'il y a différentes textures à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Ici on se trouve à l'extérieur et on voit un mur en béton. Et ce mur en béton, il paraît simple, il a été laissé brut, donc le béton a été coulé, on a enlevé le coffrage et on n'a pas mis de revêtement, on n'a pas essayé de le cacher. Mais c'est pas si simple que ça, il a quand même été travaillé pour être coulé d'une certaine façon, pour avoir cette esthétique. Y lo que queríamos incorporar y fue nuestro trabajo principal es armonizar una serie de materiales, por eso a la casa le pusimos el nombre Textura, porque incorporábamos materiales que nos gustaban mucho, materiales naturales como hemos hablado, materiales en bruto, honestos, que se muestran como son, sin intervenirlos tanto, porque nos parece que las texturas a través de lo visual son las que transmiten las mejores sensaciones al habitar un lugar, ¿no? Et ça va dans l'esprit de la maison, de donner cette sensation de loft et de laisser vraiment tous les matériaux apparents. Pero siempre nos gustó la idea de vivir en un loft. Pocos ambientes, muy amplios y muy integrados entre ellos. Al poner iluminación puntual, eso va remarcando cosas que nos parecen importantes y va creando sensaciones diferentes a tener todo en iluminación general, ¿no? Lo que priorizamos es el tema de las sensaciones.
Así que de resaltar las texturas justamente de la casa con la iluminación y resaltar, bueno, el arte o los objetos que emocionalmente, como el laúd o lo que sea, que queremos resaltar. Hicimos aquel espacio gastronómico que le llamamos, porque tenemos todo a mano, todas las comodidades, y se va interactuando mientras uno prepara cosas, todo el resto va interactuando y vamos conviviendo en un lugar más informal, ¿no? Nous voilà dans l'espace gastronomique, comme l'appelle le propriétaire et l'architecte de cette maison. C'est un espace dans lequel il peut se passer plein de choses en fait. Oui, en effet. Depuis qu'on est arrivé, on a vu qu'il y avait les voitures qui se garaient là le soir, le barbecue qui se faisait juste là, le midi, on mange sous la végétation derrière moi. Donc c'est vraiment un espace qui est appropriable en fonction de l'utilisation, du moment de la journée et en fonction des gens, des invités que tu as. Nosotros pensamos que los lugares y los ambientes hay que generarles diferentes alternativas según los usos y el propósito que se le dé en ese momento. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est qu'il n'y a pas uniquement les matériaux de construction qui ont été laissés bruts, mais aussi le mobilier. Donc là, je suis assise sur un tronc d'arbre qui a été récupéré. Donc c'est un tronc qui avait été coupé comme ça. Et le fait de l'avoir positionné de cette manière, de l'avoir un peu surélevé du sol, ça devient un mobilier, un banc, mais ça devient surtout une œuvre d'art. Et je trouve que ça va très très bien dans tout le concept de la maison, c'est d'avoir le matériau dans son essence la plus naturelle possible. Bueno, en cuanto al interiorismo, la idea fue pocos muebles de gran tamaño, con un gran living. Acompañando un poco las proporciones del Sí, espacio. sí, sí. Y estos eran los mesones donde principalmente se construían zapatos de cuero. En realidad medía 4 metros por 1 metro de ancho. Nosotros lo cortamos al medio longitudinalmente para lograr algo muy largo y que recorra todo el muro de ladrillo. Imagínate que este mueble tiene 100 años de uso y tiene las cicatrices de todo lo que se ha hecho encima de él. Lo único que hicimos es limpiarlo un poco, pero no lo hemos tocado para no transformar la historia que tiene y que se note lo que fue. Claro. Fue uno de los trabajos más difíciles que hemos emprendido porque es muy particular el pensamiento cuando un arquitecto tiene que hacer su casa, ¿no? Todas esas cosas, cúmulos de ideas que tenemos guardados en la cabeza o cosas que no pudimos hacer anteriormente con nuestros clientes, queremos volcarla todo en nuestra casa. Pero la verdad que llegar a este lugar, estar rodeado de naturaleza, estamos rodeados de animales, hay un punto que nos asusta un poco, que no nos queremos mover de nuestra casa. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, ça a été une super rencontre avec l'architecte et les propriétaires de la maison. On a passé une soirée ici vraiment exceptionnelle. On a pu profiter de l'espace gastronomique qui se trouve derrière nous et on a profité d'un super bon asado. On va reprendre la route et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, toujours en Argentine, mais dans une autre ville. Allez, Ciao. ciao.